Bienvenidos a esta sesión informativa organizada por IDET Concilio, titulada Devoluciones fiscales rechazadas. Sabemos que este tema genera muchas dudas en la práctica diaria y por ello hoy queremos brindarles un espacio claro, útil y práctico para identificar las principales causas de rechazos en las devoluciones. Tengo el honor de presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Contadora Pública Alejandrina Aranda, experta en fiscalización y devolución de impuestos, con una sólida trayectoria acompañando a los contribuyentes en trámites ante el SAT. Y la contadora Penélope Castro Valdés, contadora pública, docente y autora reconocida en temas de comprobantes fiscales y facturación electrónica con más de 20 años de experiencia en capacitación fiscal a nivel nacional. Ambas nos compartirán información clave, recomendaciones prácticas y puntos críticos a considerar cuando enfrentamos rechazos en devoluciones fiscales. Sin más preámbulos, les cedo la palabra para dar inicio a esta enriquecedora sesión. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos aquí a Ale y yo vamos a estar platicando con ustedes sobre un tema bien complicado, Ale, porque tú vienes del lado oscuro, ¿no? De un sitio donde tu papel es estar como en el tema de la revisión, de lo que filtran, eras cuatita del robot del SAT, ¿no? Entonces, y yo estoy del lado de que adivino a este robot del SAT, ¿no? De repente me toca adivinarlo, pero imagínense que las dos vamos a tratar de platicar con ustedes para tratar de enfrentar ese miedo al rechazo, cuando que los seres humanos es de las cosas que más nos pega, Ale, el miedo a ese rechazo, pero a ver, para ir platicando un poquito más, en tu experiencia, Ale, de verdad el robot es muy estricto en estas cosas, es flexible, sí lo podemos entender un poquito mejor, nos sentamos a tomar un cafecito, ¿cómo le hacemos, Ale? Pues hoy en día cada vez es un poco más estricto este robot, puedo decir, que con los años se ha ido perfeccionando. Entonces, pero podemos nosotros prepararnos día a día también para ir de la mano, para darle la vuelta también a ¿no? Y preparándonos con lo que está en la ley y con la experiencia también, como lo vamos compartiendo, a fin de que podamos cumplir con nuestras obligaciones fiscales y ahora sí que tener unas devoluciones favorables, ¿no? Híjole, amigos, pues miren, no sé si me pueden ayudar ahí en cabina con la presentación, nada más para ver si le están viendo ustedes, porque preparamos una presentación aquí para irles comentando y que nos sigan un poquito con este tema a ver, ¿por qué en esta ocasión sí tenemos así como la experiencia sobre todo, le digo a Alejandrina que se me figura algo así como el apocalipsis? No sé si alguno ha escuchado del ángel exterminador, ¿no? Que ya en los últimos tiempos va a venir un ángel y de dos que duermen en una cama, uno se va a salvar y otro se va a perder. Y aquí lo que tenemos más bien es que, por ejemplo, de una familia donde tenemos al esposo y a la esposa, pues de pronto, pues al esposo sí le devolvieron el saldo a favor y a la esposa no, o viceversa, ¿no? Pero vienen las comparaciones. Entonces, imagínense combinar el miedo al rechazo con la comparativa de ¿y por qué él sí y a mí no? O viceversa. Y entonces, algo que sí es importante resaltar, nada más para que entremos un poquito en materia, esta es la distribución, esta que vemos en pantalla, es la distribución de contribuyentes a nivel nacional, ¿no? Si podemos observar la gráfica, digo, no hay que ser así como muy científico, se recarga bastante en el tema de sueldos y salarios. Por eso decimos que los sueldos y salarios somos los que estamos sosteniendo el país, ¿no? De alguna manera. O sea, aunque las personas morales de pronto contribuyen más, pero digamos que ya en su nivel, aunque son porcentajes menores, pero como son muy constantes, el tema de sueldos y salarios es como el que más se está revisando, a diferencia de otros ejercicios fiscales donde pues de pronto eran como los que pasaban como más en automático. Ahora no vemos ese ejercicio, vemos un poquito más de revisión de algunos aspectos que antes no se revisaban. Y creo, Ale, sin miedo a equivocarme, creo que parte del error es que hay personas que presentan esta declaración, pero la presentan, digamos, sin un asesoramiento. De pronto, pues se les hace muy fácil así como darle siguiente, ¿no? Siento que se confían de que el sistema es intuitivo
y de repente pues no es tan intuitivo. Entonces creo que por ahí no solamente es darle siguiente, sino el tema es evaluar si mucha de esta información precargada es congruente o no con el resto de obligaciones, con tu régimen, con todas las cosas que ahora lee este robot. No sé tú qué piensas. Sí, es correcto, comparto esa opinión, porque si bien todo ya ahora, o la gran mayoría de la información viene precargada en la declaración, lo cierto es que hay que valorarla, hay que revisarla y ver que cumple con requisitos fiscales, que esté de acuerdo a la normatividad, porque pues igual a fin de cuentas es un sistema, es una máquina, ¿no? Un robot, y puede tener errores, ¿no? El caso es que tenemos que verificar antes de darle siguiente hasta el final. Cada rubro nos va dando la pauta si cumple con requisitos fiscales o no, y de acuerdo a cómo esté nuestra situación particular, ¿no? Porque regresamos al punto de que no podemos estarnos comparando de que, ay, pues mi compañero con el que trabajo y ganamos lo mismo, vamos a tener el mismo saldo a favor, ¿no? Sino cada uno tenemos una situación particular y depende de muchos factores, ¿no? Que es lo que se va reflejando en estos apartados de la declaración. Entonces tenemos que empezar por ahí, ¿no? Que hay un apartado de ingresos que nos va diciendo qué información se está manifestando ahí, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí en pantalla el ejercicio que les colgué es así literal. Hubo gente que de repente me decía, pues es que tengo 2 patrones o que tengo 3 patrones pero pues yo no trabajo más que con uno contadora y los otros pues son empresas que lavan dinero, ¿no? Porque es un esquema de lavado de pronto. El punto es que, bueno, pues al tener como 2 o 3 patrones simultáneos, la cuestión es que ese tipo de figuras pues no permite que apliques ingresos exentos más que una sola vez, o que si tienes por ahí, de los que poquitos que les tocó todavía subsidio al empleo, pues nada más te dejan aplicarlo una vez. Es decir, por eso es importante revisar, digo, antes de darle siguiente, porque sí tenemos estos ejercicios donde de repente no, o sea, el ejemplo no es el ideal y bueno, tendríamos que en todo caso, antes de mandar esa declaración, hacer, digamos, una conciliación, un caso de aclaración precisamente para externar, ¿no? Que de repente hay información que no es congruente. Por ejemplo, acá, algo que a mucha gente le sorprende es precisamente esto, ¿no? Porque me dicen, oye, Penny, es que tienen todos nuestros datos, o sea, como nuestro nombre, nuestro número de seguridad social, o sea, y aún así, ese comprobante, pues no lo puede cancelar, por ejemplo, el asalariado. Tendría que cancelarlo en el emisor, por eso es importante, digo, revisar antes de irnos así como decimos por ahí, ¿no? Como gordo en tobogán. Y el tema de las facturas, platicaba yo con Ale la semana pasada, precisamente sobre este tema de que a veces creo que no estamos también siendo un poquito más conscientes de requisitos en el comprobante que a lo mejor antes no se leían o pasaban como desapercibidos y ahora sí se leen. Incluso, por eso este servicio de conciliación de factura sirve precisamente para cuando tienes ahí comprobantes que a lo mejor se emitieron pero con errores, o comprobantes, por ejemplo, en este caso, ¿no? La nómina que por ahí aparece, pero pues que tú no tienes esa relación laboral. Es un servicio, ojo, que sí les aclaro, el SAT no crean que le va a hacer manita de puerco al emisor para que cancele o para que corrija, pero sí ayuda bastante porque se inicia una solicitud de conciliación y bueno, no es agradable, ¿no? Que de repente ya te llegue un requerimiento en forma, pero a ver, aquí algo que platicábamos Alejandrina y yo, ¿no? Antes de hacer este vivo, yo le externaba, le decía, oye, a ver, ¿qué tan estricto es la autoridad, por ejemplo, para revisar en el tema de los requisitos, ¿no? La clave del uso, la forma de pago, o sea, ¿qué tan estricto se vuelve? Porque, a ver, nos da la impresión de que cuando son empresas, por ejemplo, que piden el IVA, pues sí, ¿no? Se ponen a revisar hasta con lupa. Pero por alguna razón extraña, las personas físicas piensan que por ser físicas, que por ser chiquitas, que por ser a lo mejor unitarias, que a lo mejor ellas no las van a revisar con la misma profundidad que se revisan otro tipo de contribuyentes. Entonces, a ver, de repente hay gente que me dice, a ver, Penny, es que a lo mejor mi comprobante dice pago en efectivo, pero no pagué en efectivo, pagué con tarjeta. Lo que pasa es que la persona que hizo la factura, pues se equivocó. O se equivoca en el régimen fiscal, me puso un régimen que yo no tengo, o me puso otra clave de uso que no es. O sea, la pregunta aquí, ¿sí de pronto sí es muy estricto, Alejandrina, o tú cómo ves? Pues yo creo que ahorita ya está tomando todos estos elementos que la propia factura nos da, toda esa información,
y ya viene precargado en los sistemas. Entonces es donde le da la autoridad o al robot o la pauta para verificar esos requisitos fiscales. Entonces es nuestra responsabilidad como contribuyentes tener el cuidado de ir validando. Desde que nos entregan un CFDI, o sea, una factura, ya tenemos nosotros que tener la responsabilidad de verificar todos esos puntos que nos van a servir para que sea deducible o no mi comprobante. Y si no, pues también asesorarnos de nuestro contador, pues si contamos con el apoyo de nuestro contador, también decirle, tuve una operación con tal proveedor y él también orientarnos para verificar cada uno de esos requisitos fiscales. ¿Por qué? Porque una vez que pasa el tiempo, ya que tengamos encima la declaración anual, pues es difícil estar haciendo cancelar un CFDI o corregirlo, ¿no? Entonces, como contribuyentes es nuestra responsabilidad desde que nos emiten una factura, tener el cuidado ahora sí de ver cada punto de que es un requisito para nuestra deducibilidad o para integrarlo, ¿no?, a nuestra declaración. Entonces, sí, y ahí la importancia de los FDIs, que nos va a nutrir toda esta información de nuestra declaración. Pero a ver, acabas de dar algo clave. A ver, es que, por ejemplo, esta declaración pues la estamos haciendo en abril, ¿no? Cuando la hicimos en abril. Pero muchos de estos comprobantes pues no son de abril, o sea, son del año pasado. Imagínate ahorita que la colegiatura, ¿no? O no sé, de repente una operación, un laboratorio, que obviamente es más fácil corregir estas cosas, como diría mi abuela, en calientito, ¿no? O sea, al momento que pues meses después. Y máxime, si la gente de repente tiene miedo a las cancelaciones, porque de verdad tienen miedo a cancelar, no sé de dónde agarraron ese miedo. Una cosa es cancelar, otra cosa es sustituir. La sustitución no está prohibida, es decir, o sea, es válido que en ese momento a lo mejor si tu doctor te llenó mal el comprobante, oiga, doc, me lo puede corregir, mire, me lo cancela, me lo sustituye. Nada más que aquí cuál va a ser el problema, o sea, que el doctor le pierda el miedo a lo mejor a cancelar y sustituir, o que sepan, ¿no?, cómo hacerlo correctamente, porque luego sale contraproducente. Y bien dijiste, bueno, cuando tienes un contador, o sea, cuando tienes un contador o contadora que te asesore, pero bueno, hay gente que no tiene un contador. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Líguense a un contador, lígate a una contadora, ¿sí? O sea, pues sí, o sea, de repente dicen, pues a veces están todos tan solitos. Fíjense, los contadores son de los más fieles que conozco, porque como todo el tiempo están trabajando, están metidos ahí en sus números, no tienen tiempo de pensar mal. Entonces, ahí sí, yo recomendaría, pues, asesórense sí de alguien, o consíganse, ¿no?, un amigo contador, una amiga contadora. Bueno, sí es importante en esto, sí ser más conscientes de que sí la revisión es más exhaustiva. Sí, incluso yo lo he experimentado, el robot de pronto revisa cosas que antes no revisaba. Por ejemplo, me acaba de tocar con un contribuyente que pagó honorarios médicos de la mamá. Entonces, pues ahí aparece como paciente el nombre de la mamá. ¿Y por qué le rechazaron? Le rechazaron parte del saldo a favor porque le explica a la autoridad, es que tu mamá tiene un ingreso, y cuando los beneficiarios tienen un ingreso que supera un salario mínimo, pues ya no, les puedes pagar el doctor, pero nada más que esa operación ya no sería deducible. Entonces, cosas que sí vienen en la ley de hace muchos años, y de repente a lo mejor parecería letra muerta, pero ahora con los algoritmos ya es posible que se haga ese tipo de revisión un poquito más exhaustiva. Entonces hay cosas que sí hay que tener en cuenta, considerar también que en este tema de los comprobantes, a lo mejor es cuestión de evaluar, ¿no?, cada caso, pero a veces resulta pues un poquito más práctico, a la hora de revisar. Vamos a suponer que hay un comprobante que tiene equivocado el uso o equivocada la forma, y no se puede sustituir, pues de repente es un poquito más práctico decir, bueno, igual y lo sacamos del cálculo para hacer como la solicitud manual, y con eso pues nos evitamos, ¿no?, el tener que hacer todo otra vez. Porque, a ver, les voy a platicar una anécdota aquí muy curiosa. Yo en varios cursos, sobre todo cuando involucro los medios electrónicos, yo les he explicado que hay que tener como el lenguaje del robot. Es decir, el robot lo único que entiende es lo que recibe de comprobantes, lo que le dicen los comprobantes, lo que le decimos a través de trámites y las declaraciones. Entonces, si no hablamos ese lenguaje adecuadamente, pues de pronto el robot sí se va con la idea equivocada. Y obviamente dice, bueno, ¿cómo quieres que cambie mi cálculo? ¿Cómo quieres que cambie la fórmula si el comprobante o el aviso me está diciendo una información contraria a la que a lo mejor tú manifiestas? Entonces, es un tema de lenguaje.
Y para los que a lo mejor no me conocen, estoy estudiando francés, ya tengo un poquito más de un año estudiando francés. Y fíjense que tengo la peculiaridad ahora de descubrir que efectivamente en el francés hay que tener mucho cuidado, porque si dices una cosa por otra. O sea, sí, de repente, por ejemplo, cuando le dices a alguien que es la más bonita, se le dice plus belle. Pero, por ejemplo, bote de basura se dice poubelle. Entonces, es muy sutil, ¿no? Entonces, estaba yo un día en una clase y tengo un compañero con el que me llevo así medio pesado con él, ¿no? De repente, él es muy curioso porque él es compliance y yo le digo que yo lavo dinero, entonces somos así, ¿no? O sea, somos cotorros, ¿no? Entonces, el asunto es que en alguna ocasión algo me preguntó, algo me dijo y yo le hice así, o sea, yo le hice cuernos, ¿no? Cuando yo le hago así, y no sé qué le dije en francés, pero le hice así, la maestra que voltea y me ve con unos ojos diciéndome, ¿pero qué estás haciendo? No, pues yo le estoy diciendo que cuernos mismo, o sea, como que no. Y entonces me decían, no, dice, porque yo en Francia, en Europa, si tú haces esto, le estás diciendo a la persona, al contrario, por ejemplo, eres cornudo y lo sabes, no hagas eso. Entonces les digo, entonces, ¿cómo se hace? Dice, se hace así como ven en la imagen, así, se dice monoï, o sea, como que te estoy echando el ojo, ¿no? Monoï, y se dice así en francés, monoï, y es como decirle, pues aguas, ¿no? Te estoy vigilando. ¿Por qué es una cosa cotorra? Porque algo que encontramos en la página del SAT es que muchas de las cosas que tenemos que verificar, precisamente encontramos un ojito, ¿no? Y el ojito es como la medida que nos da acceso al portal para ver si esa información la validas o no la validas, estás de acuerdo con ese dato o no estás de acuerdo. Pero, a ver, platicando con Ale, yo le decía, a ver, por ejemplo, en el caso de la nómina, ¿no? Pues de pronto, pues aquí podemos encontrar los datos del trabajador y dice, bueno, pues yo trabajo en Aeroméxico y yo soy piloto, es el caso de uno de mis sobrinos, soy piloto, la información me parece congruente, etcétera, ¿no? Y dice si la aceptas o no. Pero hay información que se carga independientemente de que a lo mejor no cuentes como tal con un timbrado, pero sí existe una declaración y es el tema de los intereses. Entonces, creo que hay gente que no fue consciente de que si tienes por ahí una inversión, por ejemplo, o una cuenta de ahorro, etcétera, esos intereses que generas, obviamente van a generar un cálculo, van a generar un impuesto, una retención, etcétera. Y cuando ya sumamos, por ejemplo, el sueldo, más los intereses, y luego si aparte a lo mejor vendiste una propiedad, pues entonces vamos en creciendo, y obviamente pues ya no es el mismo impuesto, o sea, no es lo mismo el impuesto de un ingreso a cuando ya tenemos un tema acumulado. Entonces, por ahí creo que también a algunos creo que se les salió del control, que no tomaron en cuenta que hay información del sistema financiero que ya le está llegando a la autoridad. Entonces, aquí la cuestión, Ale, es, a ver, esta información, ¿cómo le llega al SAT? O sea, digo, sabemos que el SAT, los bancos le mandan esta declaración de depósitos y le llega, pero, a ver, lo que a la gente se le hace increíble, a ver, es de verdad tan poderoso, ¿no? El control, el sistema, que ya es capaz de identificarnos a todos, aunque nosotros no hayamos presentado como tal un aviso de que digamos que tenemos la actividad de intereses, por ejemplo. Sí, es correcto. Anteriormente, o sea, cuando no estaba la tecnología tan avanzada, al contribuyente creo tenía que solicitarle a la institución bancaria su constancia de retención de intereses y ya pues se lo daba al contador y el contador la agregaba a la declaración anual, ¿no? Pero ahora, como usted comenta, ya está esa información, ya el banco se la proporcionó al SAT, o muchos antes también decían, es que pues mi cuenta fiscal y mi otra cuenta que no es fiscal, ¿no? O sea, todas las cuentas bancarias son fiscalizables, ¿no? Y ya el SAT tiene esa información porque los bancos están obligados a informarle. Entonces, durante el ejercicio, pues ellos en el mes de febrero le mandan toda esa información al SAT de las cuentas donde tuvo el contribuyente, pues algún ahorro que le generó estos intereses, ¿no? Entonces ya están ahí reflejados y a veces uno dice, no, pero pues ese banco, ¿cuál es, no? Pero pues hasta la tarjeta NU, que muy sonada, muy famosa, ¿no? Entonces, de que uno tiene un ahorro, un guardadito, no sé cómo llamarle, pues son esos que se va reflejando. Y como se bien dice, ¿no? Ahora, si tuvo un interés real, pues es el que se suma a sus demás ingresos, ¿no? Como es el caso de un asalariado y en otros regímenes también, ¿no? Entonces sí, tiene esa información el SAT, ¿no? Es que mira, aprovechando tu comentario de que, a ver, es que se va haciendo más sofisticado el robot. Creo que, a ver, es como, por ejemplo, algo que va evolucionando, va creciendo. Digo, quiero pensar que cuando empezó la factura electrónica, ¿no?
pensar en cruces como este, pues era así como muy remoto, y así como muy, ay, no, y en el futuro, ¿no? Pero no, o sea, cada vez vemos más, como más perfección, ¿no? A la hora de leer toda esta información. Y sí les tengo una noticia, amigos. Hace, pues ya tiene que ser 2 años que se anunció, porque a mí me tocó ir a ese evento de las empresas FinTech, donde nos anunciaban precisamente la entrada en operaciones de la robot, porque es una robot, tiene nombre de mujer, la robot de inteligencia artificial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, a ver, no estamos muy lejos de que todos los robots, ¿no? De distintas dependencias, ahora con lo que llamamos la nueva agencia digital, ¿no? Pues empiecen a concentrar cada vez más ese tipo de información, y no solamente concentrarla, sino compartirla, ¿no? Que creo que es por ahí donde tendríamos que tener así como cuidado. Entonces, a ver, esto que tenemos, esto que llamamos la precarga, ¿no? De la información, digo, no es un tema gratis, ¿no? Al final pasan por un modelo de riesgo, pasan los comprobantes por un filtro, ¿no? Que va validando, pero a ver, el punto aquí es que la autoridad te hace una propuesta, te hace un prellenado, y puede ser que tú estés de acuerdo o no con ese prellenado, por ejemplo, que haya comprobantes que digas, no, pues no entra, o alguno que te hizo falta y dices, bueno, pues hay que cargarlo. Por eso es que al final siempre vamos a encontrar este tema de la preguntita, ¿no? De si sí o si no, pero también es otra cosa importante que creo que no habíamos considerado, es decir, a ver, no es que tú a lo mejor gastes, por ejemplo, como tuvo alguna clienta, ¿no? Que de repente me hizo esas preguntas raras, ¿no? Yo le digo preguntas esotéricas, pero a ver, la clienta hace poquito se divorció, ¿no? Bueno, ya tiene como un año que se divorció, pues por ahí ella está haciendo como ahorita su nueva empresa, etcétera, trabaja como persona física, y una de sus preguntas precisamente fue, si se podía poner boobies y si ese era deducible, ¿no? O sea, sí, a veces esas cosas me las preguntan, ¿no? Entonces yo le decía, pues sí, no hay una restricción, ¿no? O sea, dice honorarios médicos, servicios hospitalarios, no dice específicamente que algún tipo de enfermedad, o sea, podría ser que sí, pero ella de repente gastó un montón, ¿no? En ponerse boobies, tuñarse, todo, y ella pensó, pues si me gasto 1,000,000 pesos, pues acá me van a restar 1,000,000 pesos, y no, o sea, su sorpresa fue que pues obviamente le toparon, ¿no? Las deducciones personales, que eso tampoco lo había considerado, y es que hay personas que creen que como que la autoridad como que te va a pagar algo, o sea, de lo que tú gastes, y como que te va a dar un porcentaje de eso que gastaste, pero no funciona así, o sea, al final, obviamente hay un tope, y el tope es en función a tu ingreso acumulable, es decir, te puedes gastar 1,000,000, pero si tu ingreso acumulable son, no sé, por poner un ejemplo, 50,000 pesos, pues sobre esos 50, el 10, el 15% y te los topa, es decir, eso sí es importante que lo consideren, porque realmente ¿cómo se genera el saldo a favor, Ale? O sea, porque el saldo a favor no me lo dan los comprobantes. O sea, el saldo a favor, básicamente, ¿qué es? O sea, el cálculo que determina que yo tengo una cantidad a favor. Pues ahí entra todo, ¿no? Tanto mis ingresos acumulables menos mis deducciones personales en este caso, ya me da una base, y esa base se le aplica la tasa de la tarifa, ¿no? Entonces ahí ya se realiza el cálculo y al final se restan las retenciones que en su caso nos hubiera realizado el patrón. También es muy importante para llegar a los ingresos acumulables tener en cuenta los límites de los ingresos exentos, también esa parte, ¿no? Que a veces cuando tenemos 1 o 2 patrones, va a cambiar, ¿no? Va a ser diferente porque la ley señala un tope, por ejemplo, para los ingresos exentos de aguinaldo, de prima vacacional, hay un tope máximo, ¿no? Por ejemplo, aguinaldo, pues son mis 30 días de UMAS, ¿no? Ahora las UMAS. Entonces, independientemente si tengo 2 patrones, porque ¿qué pasa? A veces me hace mi exento mi patrón A y también me hace el exento el patrón B, pero a la hora de sumar ambos ingresos, no puedo tomar en cuenta los exentos de ambos patrones, ¿no? Sino hay un límite y es hasta el monto del tope de los exentos, ¿no? Entonces todo eso va a determinar llegar a mi puesto a cargo o en su caso a favor, ¿no? Entonces primero nos vamos desde la parte del rubro de ingresos, luego mis deducciones personales y luego ya llego a la base, esa se aplica la tasa de la tarifa y ya luego se hace la resta de las retenciones que en su caso nos hubieran realizado, ¿no? Exacto, entonces diste en el clavo. A ver, es que si a mí no me hacen retenciones, por ejemplo, a ver, voy a aprovechar aquí una pregunta que llegó de Diana Cervera, dice, tengo 2 patrones, los topes exentos de aguinaldo y de prima vacacional
que se acumulan como ingresos por sueldos y salarios, ¿son por patrón o solo se puede exentar estos conceptos por uno solo? Es que es por tu actividad, Diana. Es decir, si tienes dos patrones, solamente de uno se puede aplicar y del otro pues todo sería acumulable. ¿Por qué? Porque a veces es un principio lógico. Las deducciones, por ejemplo, un requisito de las deducciones es que se resten una sola vez. Entonces aquí las bases, todo lo que es subsidio al empleo, bases exentas, siempre tiene ese principio, ¿cómo llamarle? Simétrico, donde solamente lo puedes aplicar en una ocasión, ¿no? Entonces aquí cuando tienes dos patrones, pues el sistema incluso lo que vas a ver que hace es que te deja restarlo en uno y en el otro no. Cosa curiosa, y hablando ahorita del tema de las retenciones, es decir, se supone que, a ver, había disposiciones, y yo por ahí quiero hacerles un curso, espero que me dé el tiempo, ¿no? Para sacarlo con más oportunidad, pero les quiero hacer un curso, un taller de reglamentos. Les voy a explicar por qué. Porque hay muchas disposiciones que vienen en reglamentos y de repente ya las dejamos como en el olvido, y precisamente por ahí había una disposición que venía de reglamentos, incluso había una regla miscelánea que establecía ese tema de que cuando tú tenías dos patrones le avisaras a tus patrones para que eligieras a uno, porque ese uno te iba a hacer como el cálculo completo y el otro pues para que retomara esa parte y no duplicara la información. Incluso hay una regla para el tema de los pensionados, porque los pensionados tienen ese tema, dicen, no, es que yo tengo una pensión del IMSS y una pensión del ISSSTE, entonces pues ambas instituciones te aplican la base exenta, pero solamente puede aplicarlo uno solo. Obviamente, como tú no les avisas, tenía el IMSS y el ISSSTE, ¿no? Que tienes dos pensiones y cada uno te aplicó su cálculo por separado. Cuando llegamos a que la declaración y acumulamos todo, pues el sistema nada más te permite restar la base exenta una vez. Entonces, imagínate un pensionado que dice, bueno, sí, a lo mejor la pensión del seguro pues iba exenta, pero la del ISSSTE ya no. Entonces, ahí es donde de pronto el cálculo pues nos puede dar en contra. El asunto es que a veces explicarle eso al ciudadano, al contribuyente, pues de pronto ellos piensan que es un tema injusto, pero a ver, no es un tema de justicia, es un tema de proporcionalidad, o sea, así es como pagamos los impuestos. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es algo muy interesante. A ver, el prellenado de tu declaración ya trae ese cálculo, ya considera estas excepciones, estos pormenores, ya considera los límites y te hace una propuesta. Algo muy interesante, amigos, es que el prellenado es una facilidad, realmente. Existe en el artículo 6 del código un principio que le llamamos, yo le digo principio de confianza, ¿no? Pero es un principio de autodeterminación de las contribuciones, es decir, el contribuyente es responsable de calcular su declaración. Lo que está haciendo el robot es darte una ayudadita, o bueno, algunos dirán una ayudadota, ¿no? Pero el punto es que esta regla miscelánea 232 lo que nos dice es que en la declaración anual de impuestos sobre la renta de persona física, hay casos donde al generarse el saldo a favor y optar por la devolución, pues entonces puedes entrar a este servicio, esta solicitud que le llamamos devolución automática, y puede ser que la autoridad te devuelva de forma automática. Incluso pues encontramos aquí algunas reglas básicas, ¿no? De la devolución automática. Por ejemplo, el firmado, ¿no? Hasta 10,000 pesos, pues el firmado es con tu contraseña, solamente. Si no cambias tu cuenta bancaria, si siempre es la misma, también te dan chance, ¿no? De firmar con tu contraseña, siempre y cuando el saldo a favor no exceda de 150,000 pesos. Digo, arriba de esa cantidad ya tendría que ser un trámite manual. Algo importante es la fecha de presentación, y creo que por aquí algunos no se habían percatado que para temas de pago, pues sí se venció el 30 de abril, pero para temas de saldos a favor tenemos hasta el 31 de julio para presentar la declaración y, bueno, entrar a esta mecánica. Digo, a lo mejor algunos que aún no han presentado la declaración, pues todavía estaríamos a tiempo, ¿no?, de presentarla. Pero también otra parte importante, a ver, la autoridad filtra también de los comprobantes que están incluidos aquí, y también de los retenedores, hay que decirlo, Ale, porque a veces lo que tenemos es que el cálculo está correcto, pero a veces el patrón no ha pagado las retenciones, ¿no? No ha enterado todas, entonces también eso de pronto detiene, ¿no?, la devolución. Entonces, ha habido notas periodísticas acerca de estos temas de que, bueno, no se puede condicionar a que el tercero pague o al que el tercero cumpla
para que en este caso la persona física no obtenga su devolución. Sin embargo, sabemos que es algo que ocurre. O sea, internamente la autoridad dice, bueno, si el patrón no me paga las retenciones, pues yo también aquí no te devuelvo, ¿no? Hasta que el otro no pague. O lo que hemos estado viendo, ¿no? De repente el tema con los médicos, ¿no? Que algunos están en opinión negativa, o sí me tocó alguno por ahí que está por ahí en lista negra. Es decir, yo conozco, por ejemplo, médicos que son una eminencia en su tema. Yo le platicaba a Alejandrina que hay un doctor que incluso es investigador, neonatólogo, es esos cirujanos que operan al feto todavía antes de nacer. O sea, imagínense el nivel o sea, es un coco este señor. Pero para el tema de los impuestos es un relajo. Entonces, ¿cuál es el punto? Que este señor ya trae un tema con el SAT, ya tiene la opinión negativa. O sea, entonces, imagínense en qué punto nos ponen, porque, a ver, lo que está diciendo la autoridad no es no te voy a devolver, es no te voy a devolver de forma automática. O sea, ¿por qué? Porque tu modelo de riesgo ya se complicó. Entonces, a ver, Ale, ¿qué es lo que complica ese modelo de riesgo? ¿Qué es lo que hace que no sean automáticos? O sea, que tengamos que hacer todo el trabajo manual. Pues primero, como dicen, ¿no? Este modelo automático es una facilidad que es la regla que se menciona, ¿no? Es una facilidad que nos da la autoridad para apegarnos a ella, ¿o no? Pero, sin embargo, cuando hace todas estas revisiones o modelos, ¿no? de riesgo, ya nos está diciendo ahí, bueno, sí te voy a devolver, pero requiero verificar el origen de tu saldo a favor, ¿no? O sea, dame todos los elementos para ver que sí te corresponde ese saldo a favor que se determinó. Y también, bueno, igual mencionando antes, la propia autoridad, o sea, el propio SAT, nos da los visores, está tanto el visor de deducciones personales como el visor de nóminas, para que antes de llegar a la fecha de presentación de la declaración, lo que regresamos, ¿no? Al punto de, bueno, es nuestra responsabilidad desde que nos emiten un comprobante, pero ahí también nos da la pauta la autoridad y nos dice, puedes tú revisar qué deducciones se te están considerando, que cumplen con requisitos y qué ingresos también están ahí acumulándose en caso de que tengas uno o dos patrones. Ya están ahí reflejados. Y ya también es de nuestra responsabilidad validarlos o verificarlos antes de que termine el ejercicio previo a presentar nuestra declaración anual, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante ir constantemente verificando nuestra situación fiscal, ¿no? Y pues ahora pues ya nos mandan también, desgraciadamente, ¿no? Ahora la carga también del tercero o del proveedor. Pues es como cuando uno realiza operaciones con terceros, ¿no? Que nos dicen que verifiquemos que no esté en el listado. Y pues ahora sí ya vamos a tener que estar haciendo para incluso una deducción personal, ¿no? Ale, a ver, a lo mejor soy así como, es que yo soy muy preguntona, ya, o sea, ya la gente que me conoce sabe que soy muy preguntona, ¿no? Pero luego aquí a la gente cuando doy cursos siempre les pregunto, ¿no? Si son solteros o casados, por ejemplo, tu caso, Ale, soltera, casada, eres mamá, tienes hijos. Soltera. Bueno, a ver, nada más ponte a pensar, digo, algún día yo quiero pensar, ¿no? A lo mejor dices, bueno, quiero hacer una familia, a lo mejor me quiero casar, quiero tener hijos, ¿no? ¿Y por qué te lo digo a ti? Porque a mí ya se me fue el tren, digo, yo no tuve la oportunidad de ser mamá, pero y Dios sabe por qué, ¿no? A lo mejor por algo, ¿no? Yo creo que yo sería una mamá muy consentidora, los echaré a perder. Pero pregunto esto, a ver, de las cosas que he visto, que son de esos dolores así como insoportables, que son esas cosas que te quieres morir, es un tema de parto. Entonces imagínate una señora, ¿no? Que ya está con la fuente rota, ya el chamaco por salir, y llega al consultorio del doctor o lo que sea al hospital, o sea, obviamente no vas a estar preguntando, ¿no? Si tiene su opinión positiva, ni le va a estar pidiendo su constancia y situación fiscal, o sea, es lo que menos piensas en esos momentos. Y estamos conscientes de que a lo mejor eso ni te importa, o sea, es casi que llegues y que hagan lo que tenga que hacer, ¿no? Pero el punto aquí, y yo sí coincido con Ale, es pero sí tienes que planificarlo, o sea, como bien dijiste, a ver, a lo mejor en el momento no, pero ya así como que ya cuando se te pasa la anestesia, ya cuando ya está todo en orden y que ya o sí que haces cuentas y pagas, pues sí tener como ese hábito de revisar el documento, o que se te entregue el documento, es decir, lo que la autoridad nos está indicando acá no te están diciendo no te voy a devolver, simple y sencillamente, a ver, no fuiste objeto de devolución automática, porque encontramos que hay un riesgo en lo que a lo mejor en la información que vimos que se presentó y que o no es congruente o a lo mejor hay información que dice el chat, pues a mí no me checa.
porque tú me estás dando un dato y a lo mejor acá el doctor está declarando en ceros, por ejemplo, que eso también me ha tocado verlo. Y a ver, eso ya no va a estar en nuestro control. Sin embargo, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces en el caso de que no fuimos objeto de devolución automática? A ver, no es entrar en pánico, es, a ver, no fuiste objeto de devolución automática, te tienes que esforzar un poquito más. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer el trámite manual. Entonces, lo que necesitamos y para ese trámite manual, de entrada es activar nuestro buzón tributario, porque es un trámite que se realiza precisamente dentro del buzón tributario. Es importante que tengas tu FIEL, que esté vigente tu firma electrónica, porque vas a tener que firmar con tu firma electrónica dicho trámite. Y es un trámite, aclaro, no es muy complejo, pero tampoco es de darle siguiente. Es decir, a ver, este es un trámite que sí tenemos que ser un poquito más conscientes. ¿Por qué? Porque al ingresar aparecen tus datos y tienes que revisar que tus datos coincidan. Es decir, aparece tu domicilio, aparece por ahí tus datos de contacto, ¿no? Revisar que estén actualizados. Y le vamos a indicar el tipo de trámite que vamos a presentar. Digo, en este caso, el origen es un saldo a favor, es ISR de persona física, y yo siempre en el suborigen del saldo le pongo otros, y bueno, aquí le ponemos generalmente que es por exceso de retenciones, ¿no? De impuestos sobre la renta, porque hay gente que de repente me dice, pues es que es por aplicación de deducciones personales, o realmente el saldo a favor básicamente sí se genera por el cálculo completo, intervienen todos los elementos, pero bueno, principalmente es por el exceso de retenciones, ¿no? En el caso de la mayoría de las personas físicas. Le indicamos el periodo y el ejercicio al que corresponde ese saldo a favor, que también es otra cosa importante que me gustaría que Ale les comentara. ¿Por qué? Porque miren, a ver, si bien es cierto, hay cosas que a lo mejor entre más fresquecitas son mejores. Aquí la cuestión es que hay gente que a lo mejor por alguna razón u otra pues no obtuvo su saldo a favor, va a tener que hacer el trámite, pero no es un trámite así como muy exprésale, o sea, es un trámite que de entrada son como 40 días, ¿no? Que no son naturales, son hábiles, ¿no? Y se pueden extender. Pero a ver, aparte hay otra cosa. En este trámite, a ver, puede pasar que te devuelvan, ¿no? Puede pasar que no. Pero la autoridad no siempre te contesta, o sea, es que esa es una característica, no siempre contesta. Y eso a veces es como a nuestro favor. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando no hay una respuesta, pues te dan como el chance de volverlo a intentar. Y pues tenemos 5 años, ¿no? Para intentarlo. Es decir, a ver, a veces no es el momento, a lo mejor para que lo hagas, porque hay información que tienes que recabar. Y aquí la cuestión es, pues podemos ingresar el trámite. Entonces, a ver, ¿qué recomendación le darías tú a los participantes para este tema? O sea, primero, para que no se estresen por quererlo hacer ya mañana y a las carreras y al aventón, pero también como para no dejarlo y de pronto tener en cuenta que tenemos a lo mejor opciones, ¿no? Al momento disculpen ustedes, tenemos opciones al momento de hacer nuestro trámite, a lo mejor de manera un poquito más consciente. Es decir, se vale, por ejemplo, que el contribuyente diga, oye, Penny, ¿qué crees? Es que estoy checando que mi declaración efectivamente la hice mal, la tengo que volver a hacer y casi como volver a empezar. ¿Qué nos podrías recomendar para este tema? Porque ya en el manual, pues ya tenemos más tiempo, ¿no? Claro, sí, pues de entrada no desesperarse, ¿no? O sea, la paciencia, ahora sí que la tenemos que desarrollar en estos casos, e incluso muchas veces los rechazos vienen, regresando al tema de todo este sistema y todo automático y así, que el propio sistema a veces no está preparado para recibir tantos millones de contribuyentes que quieren presentar primero su declaración el día 1 de abril, ¿no? Cuando tienen 30 días para hacerlo, si están obligados, y cuando no están obligados, pues tienen hasta el 31 de julio para pasar en ese proceso automático, ¿no? De devoluciones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se desesperaron en el día 1 de abril y el sistema te lo rechazó. Aún así no pierdes ese derecho, como bien dijo Penny, pues ya tienes ahora 5 años para ejercer ese saldo a favor, para solicitarlo en devolución, pero ya te vas por la vía manual. Entonces, pues, ¿qué te recomiendo? Primero, tenemos que pues tener toda la documentación comprobatoria, tener la firma electrónica. A lo mejor si estás en este proceso de que todavía no te ha devuelto el SAT, que está en proceso de validación tu devolución, pues primero cerciórate de que tengas una firma electrónica activa, que esté vigente, ¿no? Porque puede ser que si te lo rechacen, bueno, ya te estás anticipando, si no la tienes, pues tienes que sacar tu cita, o sea, lleva un proceso. Después, pues tienes que preparar tus papeles de trabajo,
contar con tu documentación comprobatoria. Entonces, cuando ya estés listo para presentar tu devolución manual, tu solicitud de devolución manual, ahora sí, ya puedes entrar al sistema y también tener la paciencia de esos tiempos que nos marca la propia ley, ¿no? Entonces, sí, no desesperarse, hay que tener mucha paciencia primero y contar con todos los elementos, ¿no? Para poder presentar una solicitud de devolución ya de la vía manual a través del formato electrónico de devoluciones. Y lo primero, pues sí, tener activo tu buzón tributario, ¿no? Ahí sí, porque nos van a través de ese medio es donde se presenta esta solicitud de devolución manual. ¿Ok? Y bueno, aquí aprovecho que llegó una pregunta de Mayra Madrigal, dice, recibí ingresos por las cuotas que estuve aportando para mi jubilación en la Dirección de Pensiones del Estado, y bueno, le emitieron un recibo por los intereses. Dice, ¿debo reportarlo como ingresos del sistema financiero o no financiero, o en qué apartado? Bueno, a ver, les voy a dar un tip. De repente este tema, cuando, por ejemplo, la gente que tiene estos seguros de vida o que hace aportaciones, ¿no? También al SAR, pero ya cuando se pensionan, pues ya tienen su retiro. El capítulo, el que dice de más ingresos, es donde generalmente se declaran estas cosas. Si te la va a hacer un asesor, Mayra, en el capítulo de demás ingresos, ahí hay un apartado para hacer la declaración de estos intereses. Pero si a lo mejor no te la va a hacer un asesor y lo vas a hacer tú, por ejemplo, un tip, digo, para que no te hagas bolas, ¿no? Para que no sea muy complicado, en el capítulo de los demás ingresos, lo que te va a preguntar en el rubro general es precisamente ese dato, la parte de del interés nominal, el interés real, y ya por default te da el que se acumula y te pregunta la retención. O si no, también tú lo puedes poner manualmente, la parte del ingreso que se tiene que acumular, ¿no? Si por ahí busca un dato que diga interés real, ese es el que vas a acumular, pones la retención que te efectuaron, y ya con eso, o sea, ya lo demás ya lo hace el programita de acumulártelo todo en el mismo costal y aplicarle la tarifa. Pero bueno, sería en el capítulo de los demás ingresos. Y precisamente eso me refiero, o sea, a ver, a veces, digo, cuando tú entras aquí al sistema de devoluciones, por lo general no aparece la declaración precargada. ¿Qué quiere decir? Que la información de la declaración tú se la tienes que poner. Y, por ejemplo, si presentas una complementaria, te va a pedir los dos datos, el de la complementaria y el de la normal, ¿no? Y te va a pedir la fecha de presentación, el folio con el que se presentaron estas declaraciones y el saldo a favor. Aquí vamos a ver un rengloncito que dice, por ejemplo, importe a favor, 7,040 pesos, y luego dice importe de las devoluciones y o compensaciones anteriores. ¿A qué se refiere? Hay gente que presenta este trámite porque dice, a ver, yo pedí mi devolución y eran 50,000 pesos y nada más me depositaron 30,000, por ejemplo. Entonces, quiero que me depositen los otros 20, ¿no? Lo que faltó. Entonces, este también sirve para esos casos, ¿no? Que te hicieron como una devolución parcial y es que vas a solicitar, pues, el resto, ¿no? Nada más habría que ver que a lo mejor aquí descubres por qué no te depositaron el resto. Y una de las cosas que te van a pedir de entrada es precisamente que subas los datos de tu cuenta clave. Esto es muy importante, amigos, porque, a ver, si ha habido ejercicios, antes era más común, de que de repente, ya sea en la declaración o en el trámite, se ponía la cuenta clave, pero luego la del contador, ¿no? Entonces, al que le depositaban era el contador, no al contribuyente, para evitar ese tipo de cosas. Entonces, ahora nos piden que subamos el estado de cuenta para que se verifique que esa cuenta clave es la cuenta del contribuyente. Digo, no pasa nada. Sí es importante que el documento lo tengas en una foto, en una imagen o en un PDF para que sea susceptible, ¿no? de poderlo subir aquí. Todos los documentos que subimos aquí se recomienda que se suban zipeados para que no ocupen tanto espacio. Y ¿qué documentos de entrada podríamos subir a esta declaración? Digo, además del estado de cuenta, ¿no? Que nos va a pedir la propia solicitud. Bueno, aquí, por ejemplo, algo que nos comentaba Alejandrina es que, pues es importante que la información que tú ya tenías de tus visores, por ejemplo, descargues el visor. Aquí, por ejemplo, yo me metí al visor de nómina para descargar que la información de nómina era congruente, ¿no? Con lo que estaba cargado en la declaración. Entonces se bajó el PDF, ¿no? Que te descarga la página del visor de nómina, también del visor de deducciones personales, lo puedes bajar. Entonces, esos documentos los subimos uno por uno, zipeado,
aquí a la solicitud de devolución. Aquí, incluso como eran poquitos comprobantes, pues también del repositorio bajé todos los FDIs de nómina, bajé todos los FDIs de las deducciones. Entonces, esos documentos acompañaron a mi solicitud de devolución. Hay gente que me pregunta, oye, Penny, la declaración. Aquí el sistema nada más nos pidió los datos de la declaración, ¿no? O sea, los datos de presentación. ¿Es necesario que le subamos la declaración? Porque, bueno, la declaración se supone que ya la tiene la autoridad, ¿no? Se supone, pero a ver, no está de más que se la subas. A ver, y a lo mejor desmiénteme, Ale. A mí me tocó alguna vez, ¿no? En el SAT, estaba yo en el área de compensaciones y devoluciones, y ustedes lo que tienen es una cosa que se llama como intrasat, o sea, ustedes también entran a la página, pero como interna. Y estaba yo checando a un funcionario que le estaban presentando precisamente una declaración, una DIOT, me parece, pero él no podía ver la DIOT por alguna razón. Entonces, como no pudo descargar el contenido, pues simple y sencillamente rechazó el trámite, ¿no? Entonces, digo, yo sé que la autoridad tiene mucha desinformación, pero tampoco es redundante, es decir, no nos van a cobrar por cada documento que subamos aquí. Entonces, pues el subirles la declaración, pues tampoco pues no estaría de más en un momento dado, o si es un exceso, Ale, a ver, tú dinos. Pues es correcto, ¿no? Primero la autoridad sí tiene esa información, que de hecho la tiene que validar, ¿no? Por eso te pide en una primera pantalla la información de la declaración donde se originó el saldo a favor. Porque, ¿qué pasaba también? Que a veces presentaban la normal y la complementaria, la otra complementaria y hasta 3 complementarias, ¿no? Entonces, bueno, la que se considera es la última declaración complementaria. Por eso pide el folio, la fecha y así, ¿no? Entonces, esa información, si bien la tiene el SAT, o sea, tiene ahí completa la declaración o el acuse, pues yo soy la idea de que, pues, más vale que sobre, ¿no? La documentación, a que luego te la requieran, ¿no? La carátula. Difícilmente la van a requerir porque, pues, sí, es una información que efectivamente cuenta la autoridad con ella, ¿no? Y pues uno, pues, nada más está haciendo referencia de la que está, donde se originó el saldo a favor. Y también, entre otros, como tip también, aun cuando se mande la carátula del estado de cuenta bancario, donde se va a hacer el depósito de la devolución, sí también que verifiquen, muy importante, que en ese documento tenga el RFC del contribuyente, porque a veces pasa que pues tenemos la información de nuestros bancos y no está actualizada, y tienen el RFC genérico, ¿no? Con la clave genérica, o tiene el RFC cuando no tenía la homoclave, o incluso tiene una homoclave distinta a la que tiene el contribuyente. Entonces, por eso, si bien la validan, pues tiene que tener esa información, y es muy importante. Si no, te van a requerir a lo mejor ese documento actualizado, y en lo que vas y le pides a tu banco que te lo actualice. Entonces, por eso, muy importante checar que la cuenta clave que estamos adjuntando tenga ese RFC, que sea el propio, ¿no? El contribuyente. Uy, sí, es que eso es también importante, o sea, es que el SAT está como siempre retroalimentándose con los bancos, ¿no? Exacto, sí. Pero pues a veces el banco no actualiza, como tú bien dices, el RFC. Sí, y muchas veces los bancos también ya lo hacen, o sea, de que cambió toda esta reglamentación, han mandado correos a sus usuarios financieros, ¿no? Y les dicen, verifiquen, o las aseguradoras, verifiquen que esté correcto sus datos, ¿no? Y a veces uno, pues, los deja en el correo no deseado, no se da cuenta, y luego el banco dijo, pues, les mandé un aviso de que se está actualizando las bases, ¿no? Entonces, ahí es otra vez, de nuevo, nuestra responsabilidad, ¿no? Como usuarios bancarios, en este caso, o verificar que estén correctos nuestros datos. Y bueno, esa información, reitero, se va a subir, se suben, puedes subir las carpetitas que tú quieras, porque sí, no hay un número, pero sí. Mientras no rebase, perdón, el mínimo de 4 megas, ahí sí, cada archivo, cada carpetita, que no rebase los 4 megas que ahí lo pide, ¿no? Porque si no, de entrada no te deja subirlo, y ahí uno está batallando, ¿no? Entonces, sí, ordenarlo antes de que uno vaya a subir toda esa información en sus carpetas, cerciorándose de que no exceda de ese límite, ¿no? De tamaño de los archivos. Y bueno, vamos a suponer que tuvieras muchos comprobantes, ¿no? A lo mejor, y que dices, oye, pues es que en una carpeta, pues no, aunque la cipié, pues no me caben, mete 3 carpetas, ¿no? Le puedes decir una C2 o C2, sí. Ahí las que sean necesarias, pero sí, documentos cipiados. Y una vez que ya subimos todos estos documentos, lo que vas a encontrar es que te aparece ya al final
todo tu resumen de tu trámite con todos los documentos que vamos adjuntando, y al final la pregunta, ¿no? ¿Todos los datos son correctos, sí o no? Si le dices que no, hasta ahí llegaste, ¿no? Hay que decirle, sí, Dios mío, hay que decirle que sí, y en ese momento es cuando ya te va a solicitar, ahora sí que firmes, pues necesitas tener la fiel, ya te va a pedir que firmes con tu fiel, y bueno, pues ya se va tu solicitud. A ver, a partir de aquí, ¿qué puede pasarle? Bueno, una vez que se envíe la solicitud de devolución manual, ese es nuestro acuse de que se envió la solicitud. Entonces, ahí se empieza a contar la fecha. Y aparte, igual es importante cerciorarse ahí entre la fecha y la hora, porque a lo mejor lo manda a las 12 de la noche o 11 de la noche, pero va a salir con la fecha del día hábil que corresponde, ¿no? Entonces, en este caso sería el día siguiente, ya con la hora en horarios hábiles. Y a partir de esa fecha empieza a correr los plazos. Entonces, hay un primer momento que la autoridad tiene 40 días hábiles para hacer esta solicitud, para devolver, perdón, ¿no? Este saldo a favor. Pero, ¿qué pasa? Que igual si requiere mayor documentación o mayor información, nos puede realizar un primer requerimiento. Y la autoridad tiene 20 días hábiles para realizarnos un primer requerimiento de información o documentación adicional, ¿no? Entonces, es cuando también tenemos que estar pendientes de nuestro buzón tributario, porque en dado caso que haya un requerimiento de información y documentación, nos las va a hacer llegar la notificación vía buzón tributario. Entonces, pendiente de las fechas, y ahí se interrumpe el plazo. Entonces, por eso de esos 40 días se pueden hacer muchas más, ¿no? O sea, en cuanto a que primero nos hace un requerimiento dentro de los 20 días hábiles. Después, uno tiene 20 días para contestar, otros 20 días hábiles, ¿no? Entonces, uno prepara la información, los escritos, la documentación que nos estuviera requiriendo la autoridad, y eso sí, esperar el plazo. Ahora, ¿qué pasa? Que a lo mejor no tengo la información que me está pidiendo, pues se puede uno ir por el vía de desistimiento, o sea, me desisto y reinicio otra vez la solicitud de devolución, ¿no? Si me va a comer los plazos. Ahora, si estoy dentro de esos 20 días, pues adelante, aporto mi documentación que me están requiriendo. Y ya ahí tiene la autoridad otros 10 días para hacer un segundo requerimiento, pero ese segundo requerimiento solo nos puede hacer de lo que ya nos requirió y pues no creyó la autoridad que no es suficiente, necesita más elementos, entonces nos puede hacer un segundo requerimiento, un requerimiento adicional de documentación, ¿no? Entonces dentro de esos 10 días. Pero a ver, Ale, es que a veces ese es el tema luego con el contribuyente, porque a ver, a lo que creo que, o sea, porque el trámite lleva nunca así como muy complicado, no es, o sea, a la gente le da miedo el requerimiento, porque te pueden pedir unas cosas, o sea, por ejemplo, no sé, o sea, digo, se me ocurre, ¿no? O sea, peor que una novia tóxica, ¿no? Por ejemplo, son colegiaturas de tus hijos, ¿no? A ver, las actas de nacimiento para ver que sí son tus hijos, o sea, es decir, de repente ya te pide un montón de documentos, como que, por ejemplo, me acaba de pasar con un asalariado que le pedían el contrato con la empresa en la que él trabaja, el contrato para validar que efectivamente sí hay una relación laboral. Digo, lo entiendo por el primer ejemplo que les enseñé, ¿no? De que hay gente que de repente timbra, pero pues no hay una relación laboral, ¿no? Entonces, a ver, quiero ver que si con esta patrón si tuviste una relación y te pide, pero ¿qué tanto? O sea, hay un límite, por ejemplo, vamos a suponer que me piden 20 cosas, pero de las 20 cosas, pues a lo mejor hay 3 que yo no tengo cómo contestar. ¿Qué ocurre en ese caso si no aporto todos los documentos? ¿Es como un desistimiento también? Pues sí, la autoridad puede desistir también, o sea, recibe la documentación, la empieza a valorar y en dado caso que a lo mejor pues no contó con todos los elementos, puede desistirte, ¿no? Te dice que pues cuando cuentes con otra vez, con toda la documentación comprobatoria, reinicies tu trámite. O pues ahora sí que te puede hacer pues el requerimiento adicional, ¿no? O sea, no le mandaste ese contrato, te lo vuelve a pedir, ¿no? En relación al punto tal, ¿no? A juntar el contrato, ¿no? Mientras, o sea, la autoridad te puede desistir, tanto tú te puedes desistir en el trámite o la misma autoridad, mientras no te la niegue la devolución, puedes reiniciar las veces que tú requieras, ¿no? Tu trámite, ¿no? O también, pues ya si te la niega,
entonces sigue otro medio que ya son medios de defensa, ¿no? O sea, pues se dice, ya irse ante los tribunales, ¿no? Pero bueno, para no llegar a esa instancia, pues sí es importante recabar toda la información necesaria que te está solicitando la autoridad, ¿no? Bueno, algo importante con esto de la información es que, además del tema de los documentos, una cosa importante, y ahorita me regreso a esta laminita, quiero ver primero esta de acá, es el tema de la contabilidad, amigos. Es decir, a ver, por eso es importante que ya si la devolución ya es manual, ¿no? Sí necesitemos de un asesor en un momento dado. Y aquí el tema es complicado para los contadores, y les voy a explicar por qué. Porque de repente al contador le solicitaron el llenado de una declaración y a lo mejor el contador cobró por llenar esa declaración y bueno, ya, o sea, a lo mejor le devolvieron, a lo mejor no le devolvieron. ¿Y qué ocurre? Que de repente el usuario, pues el contribuyente, piensa que, no, pues es que como yo te pagué por hacerme mi declaración y no me devolvieron, pues ahora me tienes que hacer el trámite, ¿no? Ahora sí que es hasta que me devuelvan, ¿no? Y bueno, aquí hay un tema un poquito complicado con el servicio, con el costo, porque efectivamente el contador te cobró por una declaración, ya el trámite, pues ya el trámite es otra cosa, ¿no? Y aquí la parte difícil, ¿no? Es que el contribuyente lo comprenda. ¿Y a qué me refiero? Esta es una jurisprudencia muy viejita, pero hay muchas en este sentido. Incluso hay un blog que yo constantemente alimento, que es el blog de la página de Control 2000. Es de acceso gratuito, pueden bajar, hay un montón de información que les puede servir. E incluso hay una colección que tengo ahí de sentencias y jurisprudencias. Y, por ejemplo, dice determinación presuntiva por depósitos bancarios. No se desvirtúa si solo es exhibida documentación comprobatoria sin registro contable. Es decir, aunque tengas todos los documentos, en un momento dado, la autoridad a veces te requiere cálculos, te requiere papeles de trabajo, te requiere a lo mejor, un contribuyente más en forma, pues una balanza de comprobación, un libro diario. Es decir, aquí esta jurisprudencia me gusta porque nos da alternativas para las personas físicas sobre todo. O sea, no todas las personas físicas mandan contabilidad electrónica, ni balanzas, ¿no? En XML, no es tan sofisticado el asunto. Sin embargo, sí te requieren información, ya sea en un libro de entradas y salidas o en hojas de Excel, ¿no? En hojas de cálculo, pero sí un lugar donde tengas de pronto, donde aterrices todo lo que dicen tus comprobantes. Por ejemplo, es una balanza muy chiquitita de un contribuyente que es arrendador y aparte tiene una tiendita. ¿Cuál es el punto aquí? A ver, aunque sea una persona física, sí requiere registro, sí requiere ese tipo de control que solamente un asesor a lo mejor le puede dar, porque esto es lo que le ayuda a tener a la autoridad transparencia en la información, bueno, y congruencia, ¿no? En todos los datos que se presentan, porque hay veces que falla el trámite, porque, bueno, están todos los documentos, pero no hay un papel de trabajo, o no hay un cálculo, o algo que valide que llegaste a esa cifra, ¿no? Y esa ya es información que de repente le toca al contador. Entonces, por favor, todas las personas físicas, sí es importante que pensemos en la importancia de tener una contabilidad, yo le llamo alternativa, o sea, una contabilidad alternativa que me permita tener como conocimiento de las finanzas, conocimiento de qué registros, qué ingresos, qué gastos, ¿no? Por lo menos aunque sea de forma global, porque eso ayuda mucho para esos trámites. Y número 2, a ver, esto me encantó. Yo le dije a Ale, yo le advertí, mira, lo dejé como para el final porque pues es un tema, ¿no? A ver, efectivamente dijo Ale algo muy importante. El punto con el SAT es que pues no está contestando como tal los trámites, o sea, no te emite una resolución, simple y sencillamente no te contesta, ¿no? O sea, no, a lo mejor no te deposita. Sin embargo, hay gente que piensa que si le depositaron el saldo a favor es como, pues ya, o sea, es como que lo hice bien, ¿no? Como que el cálculo es correcto. Y les tengo una mala noticia. A ver, el que te depositen no es una resolución favorable, tampoco. Puede ser que la autoridad te depositó, pero a lo mejor estaba en sus 5 minutos, estaba en su lapsus, o yo qué sé, no te confundió con otra persona, y que después te gire un requerimiento con un crédito fiscal y te diga, ¿qué crees? Que los 7,000 pesos que te devolví, ¿qué crees? Que me equivoqué, ahora retáchamelo, ¿no? Y la gente, ojo, a mí me pasó con un contribuyente, me ha pasado 3 ocasiones, ¿no? Pero con un contribuyente, sí, el contribuyente, o sea, se enojó muchísimo y todo, ¿y por qué? Porque algo importante, dice aquí el criterio,
el criterio acá para código fiscal, el no vinculativo, perdón, el normativo, dice el criterio. Al tener su origen en una contribución, conservan la naturaleza de la contribución y entonces se convierte en un crédito fiscal, Ale. Entonces, si no lo pagas, pues genera multas, accesorios, recargos, etc, etc, etc. Pero a ver, esto, vamos, no digo, no es para asustarlos, pero a ver, esto ¿qué tan común es, Ale? Pues sí se han dado casos donde pues el contribuyente realmente no le correspondía un saldo a favor y a veces la autoridad se da cuenta o lo determina a lo mejor derivado de una solicitud de devolución manual, ¿no? Porque pues ya hace una revisión exhaustiva al cálculo, a los documentos y pues efectivamente no existía como tal un saldo a favor, ¿no? Y al contrario, era un impuesto a cargo que dejó de la autoridad de percibir y pues es cuando ya ahí incluso como ya le había devuelto, pues ahora eso lo tiene que reintegrar el contribuyente con actualizaciones y recargos, ¿no? Entonces sí, pues mucho cuidado ahí tener la orientación de un profesional, ¿no? O sea, sí también, por eso están estos diplomados, estos cursos como el de consultor fiscal, para hacernos de las herramientas y tener toda la información para poder orientar bien a nuestros clientes, ¿no? Y darles una buena asesoría como en estos casos, ¿no? Y bueno, amigos, aquí también hay otra cosa muy interesante. A ver, por ejemplo, ahorita que platicaba yo del caso del matrimonio, ¿no? De que al esposo sí le devolvieron, a la esposa no, o viceversa, ¿no? Algo bien curioso es que, sobre todo en el caso de los matrimonios, pónganse de acuerdo. Porque a mí me acaba de pasar con una chavita que me decía eso. Me decía, es que a mí me dio a pagar en mi declaración anual y cómo es posible. Entonces, a veces las preguntas que yo les hago, de que si son solteros, casados, a qué se dedican, tienes hijos, no tienes, es porque me ayuda a saber, por ejemplo, a ver qué cosas podemos aplicar en lo que vas a llenar, ¿no? en tu declaración. Incluso si hay ingresos, por ejemplo, que tuviste que haber informado y si no los informas, pues también es un tema, porque un ingreso exento que no se informa, pues se convierte en acumulable, ese es el castigo también. Es decir, necesitamos, así como les digo, a veces es como los sacerdotes, ¿no? Que vas y te confiesas y le tienes que decir todo, porque de lo contrario, pues el asesor no te va a ayudar como de forma integral. Y entonces esta chica, yo le decía, bueno, cuando empezó a reclamar, ay, ¿por qué? Y ya que le expliqué, ¿no? Todo, pues, el tema de los intereses, de la acumulación, y yo le decía, bueno, pero a ver, tú me dices que tienes hijos, que pues las colegiaturas, digo, a ver, hay gastos que también tú puedes meter, ¿no? Y te ayuda para que no pagues tanto, ¿no? Y cosa muy curiosa, ¿no? Porque me decía, pues es que es la que me decía, es que mi esposo sí le devolvieron y a mí no. A mí me dio a pagar, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces de pronto pregunto, oye, las colegiaturas y los gastos médicos, me dijo, pues sí, de todo eso hay factura, pero es que todo eso lo mete mi esposo. Y dije, no, pues, ¿cómo? O sea, digo, no, sin propiciar aquí un divorcio o algo, ¿no? Pero sí como que, oye, y a ti no te deja nada, entonces, ¿cómo quieres tú que te devuelva, no? O digo, de pronto, pues, a lo mejor a él no le sirven todos los comprobantes, todos los documentos, pues, como que dividírselos, ¿no? En un momento dado para que tú también puedas aplicar tu parte. Es decir, ese tipo de cosas generalmente se estudian con anticipación, no ya cuando no me devolvieron y ya quiero a lo mejor averiguar qué hice mal, porque por el tema del tiempo. O sea, aquí algo muy interesante es que no tenemos todavía el poder de hacer el tiempo para atrás, ¿no? Entonces, una cosa aquí muy delicada es que hay cosas que de pronto si en su momento no se obtiene el comprobante o no se hace la operación de cierta manera, pues va a ser muy difícil, ¿no? Después, como que en el futuro buscar la forma de retroceder o de corregir de pronto la operación. Y a veces algunos lo que te ofrecen es que sí te reponen el comprobante, pero pues ya sería de otro año, ¿no? Por ejemplo, ahora gente que te diga, bueno, sí, pero pues ya va a ser como un comprobante de 2025, ¿no? A lo mejor será para la siguiente anual, ¿no? Que lo puedas considerar. Por eso es importante tomar decisiones en tiempo real y a tiempo, ¿no? Ahorita estamos esperando, porque hay varias preguntitas que vamos a contestar, pero a ver, a mí de repente, pues ya ven que me gusta compartirles un versículo bíblico, es como la forma, y a mí, bueno, en lo personal me encantó esta serie, la serie del Mandalorian, ¿no? Porque él tenía una frase que todo el tiempo decía, y su frase es, el camino así es. Y esa frasecita, ¿no? Del camino así es que es una frase como de mucha
no sé si llamarle resignación o aceptación de que las cosas son así, ¿no? O sea, de pronto sé que nos está costando mucho el tema de adaptarnos al robot, de estar adivinando el algoritmo, de acoplarnos a que pues es parte de la vigilancia constante que aplica la autoridad, pero pues así es ahora el mecanismo de interacción. Y por eso este libro de Eclesiastés me gusta tanto, es uno de mis libros favoritos, este capítulo 8, versículos del 6 a 7, porque dice, en realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, aunque el hombre tiene en su contra un gran problema, que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. Entonces, aunque para todo tenemos el remedio de las cosas, sí es importante que adaptemos el procedimiento vigente en este momento. ¿Por qué? Porque nada nos garantiza, Ale, que el día de mañana nos cambien el trámite, que nos cambien las reglas, que nos agreguen requisitos y a lo mejor pues ya el mecanismo obviamente cambiaría. Así es. Y pues igual como cada año van mejorando los sistemas, ¿no? Del SAT que hemos estado viendo, pues que nos sirva de experiencia cada año, ¿no? Ir nosotros con esa, tener cuidado, si cometimos un error del año pasado, pues cerciorarnos que en este año, pues tratar de validar más nuestra información, tratar de que nuestros comprobantes fiscales se realicen adecuadamente cumpliendo requisitos, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? La prevención es importante, porque ya luego la corrección, pues está difícil, ¿no? Y bueno, hablando de estos temas del tiempo, también es importante que consideren, amigos, a ver, a veces no es la devolución la única forma de recuperar un saldo a favor, y lo comento porque en este tema de que yo soy muy preguntona, ha habido ocasiones donde el contribuyente, efectivamente, a lo mejor para 2024, pues es un saldo a favor y es una devolución. Pero de pronto le digo, bueno, ¿y cómo vas en este 2025? ¿Cómo pinta? ¿Qué? Y de repente me dicen, no, pues es que fíjate que voy a vender mi casa, o que voy a vender un terreno, o que ya me voy a meter de Airbnb, ¿no? Al tema de plataformas. Entonces, ¿por qué es importante saber? Porque, a ver, vamos a suponer que no te devolvieron tu saldo a favor, ¿no? De 2024, pero este año tienes otros ingresos. O a lo mejor pues ya conseguiste un nuevo trabajo, te van a pagar más, etcétera, y posiblemente a lo mejor el escenario cambie para 2025 y nos dé un impuesto a pagar. Entonces, de pronto, a lo mejor ese saldo a favor que no te devolvieron, a lo mejor el pasado o el antepasado, en lugar de seguir insistiendo, como dicen por ahí, de seguir neciando, pues a lo mejor ocupamos ese saldo a favor en compensación y finalmente lo recuperas de un modo, ¿no? Así es. Sí, tener ahí las alternativas, ¿no? Como bien dice, no la única opción es devolución, sino que pues a lo mejor irnos por la vía de la compensación y al final de cuentas tal vez no nos va a regresar dinero, pero no vamos a desembolsar en su momento o cuando tengamos un impuesto a cargo, ¿no? Sí, y no desear, ¿no? Yo le digo así, no es esa, a lo mejor no es tu momento, no es por ahí, ¿no? Y comentarlo porque, bueno, nos llegó una pregunta de que dice, tengo devoluciones desde 2015, 14, pero a ver, algo que platicaba Ale, o sea, hay una cosa que se llama prescripción, ¿no? O sea, es como las medicinas, ¿no? O sea, no está ahí como que eterno, tenemos como 5 años, ¿no? Entonces, a ver, Ale, para que nos quede claro, ¿cómo contamos la prescripción? O sea, ¿cómo sabemos que algo ya no podemos pedir la devolución? Sí, así como la autoridad también tiene las facultades para hacernos una revisión, contando igual los 5 años, también para nosotros ejercer ese derecho de solicitar una devolución, tenemos 5 años, ¿no? Desde el momento en que se presentó nuestra declaración, no teníamos la obligación de presentarla, ¿no? En este caso, 2014, 2015, pues ya prescribió en el tiempo, ¿no? Porque pues ya no tendríamos ese derecho. Exacto, por eso les decimos, a ver, tengan en cuenta, yo lo que acostumbro para todos los impuestos, para ISR, para IVA, acostumbro a tener una hojita de trabajo donde llevo ahí un control, ¿no? Con fechas, con ejercicios, para ir viendo también, o sea, que en un momento dado, cuando ya se me va a acabar el tiempo, pues ya veo qué hago, ¿no? O veo en qué lo aplico, y reitero, o sea, al final somos entes que vamos evolucionando, nada nos garantiza, ojo, que el año que entra no nos inventen un nuevo impuesto, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, acuérdense que hubo una época, ¿se acuerdan de los alimentos estos calóricos, no? Que de repente todo lo que eran pasteles, dulces, comenzaron a pagar IEPS. Y lo que empezó a pasar, por ejemplo, es que los saldos a favor de IVA que las empresas no recuperaban, de que traían muchos años, los empezaron a ocupar para pagar el IEPS, por ejemplo. Entonces digo, ajá.
Por ejemplo, el IDE, también había el impuesto a los depósitos en efectivo, entonces muchos saldos a favor venían de ahí, entonces lo aplicaban. Entonces, sí, como te dicen, ¿no? Los impuestos van cambiando, ¿no? Por eso pues hay que estar constantemente actualizándonos a todas estas modificaciones a la reglamentación que va dando. Ahorita que dijiste el IDE, fíjate, o sea, hay gente que luego dice, bueno, me tienes miedo, porque dicen que luego digo cosas que pasan, ¿no? Lo hago sin querer, amigos, de verdad. Pero ahorita que dijiste IDE, estaba yo recordando, ya ven que está en discusión el tema de el impuesto a las remesas. Que es un tema sensible, ¿eh? Porque, a ver, las remesas tienen ahí como un aura, yo llamaré un aura, por el tema de lo que implica ganar ese recurso. O sea, estamos hablando de gente que se cruza con mucho riesgo, hay mucha tristeza, ¿no? en el abandono de su casa, y los trabajos que obtienen allá, pues no crean que están ahí como ahí en una cama de rosas, ¿no? Digo, son trabajos como complicados también. Y bueno, es dinero que trae como mucha carga emocional. ¿Por qué el comentario? Porque ahorita que estaba escuchando, ¿no? El tema del impuesto a las remesas, me pongo a pensar que a lo mejor, ya ves que hay cosas que como las modas, ¿no? Vuelven, que a lo mejor para no tocar ese tema sensible, porque al final el Congreso requiere, ¿no? El recurso, ¿no? Por algo está en la iniciativa, que en un momento que dijeran, bueno, a lo mejor las remesas no, pero sí los depósitos otra vez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces ya empezamos otra vez con estos ciclos, ¿no? Y bueno, digo, consideren que por ahí la gente que trae sus saldos a favor y que no los ha recuperado de alguna forma, pues los puede recuperar de otra, ¿no? Digo, para que no los olviden. Entonces, híjole, qué viaje, ¿no, Ale? Con este tema de las devoluciones, ¿no? Parecía como muy sencillito, muy papita, pero tiene como su grado de dificultad. Bueno, de mi parte, yo les agradezco a su compañía esta tarde. Acá en la Ciudad de México no se escucharon. Es un aguacero, pero aguacero de esos, ¿no? Pero bueno, si Dios quiere, próximamente pues nos vamos a ver en un curso, no sé, presencial o en línea. El miércoles no tenemos nuestra continuación del seminario de IVA. Y ya si Dios quiere, la última sesión me va a tocar darla en presencial, ¿no? Allá en Mérida, porque pues me deben un montón de marquesitas acá, mis amigos, ¿no? Marquesitas, pero bueno, yo sigo a sus órdenes, Penélope Castro, para cualquier comentario después posterior. Y por favor, no se desesperen, este es un tema de perseverancia, de que es como andar en bicicleta, te vas a caer hasta que le agarres el equilibrio a esto. Y bueno, Ale. Sí, pues igual agradecerles aquí esta charla con usted, que ha sido muy amena, y pues igual no dejar de estas actualizaciones, ¿no? Tan importantes, seguimos preparando. Aquí en Concilium pues nos dan una gama de muchos cursos que podemos ir tomando y pues no dejarnos de actualizar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos mucho el valioso tiempo de el poder brindar este curso, brindarnos mucho de sus experiencias y la claridad de cada uno de los temas que te brindaron el día de hoy. Agradecemos a nombre de IDET Concilium por haber brindado el curso el día de hoy, y a la contadora Alejandrina Arándana y a la licenciada en Contaduría Penélope Castro Valdés. Hasta pronto. Gracias.